Pero, Buenas tardes a todos. Es un placer darles la bienvenida a la Semana de la Logística organizada por la Facultad de Ciencias de la Administración, la Dirección de Carrera de la Licenciatura en Logística de este Centro Regional Universitario Córdoba-Llúa. Agradezco especialmente la presencia de nuestro disertante, como así también de las autoridades, docentes, profesionales y por supuesto de nuestros estudiantes. El objetivo de esta semana es ofrecer un espacio de reflexión, de aprendizaje, un espacio de diálogo, que podamos compartir experiencias, conocer casos actuales, debatir también sobre la innovación tecnológica, la seguridad en la cadena logística, la automatización y todo aquello que incide directa o indirectamente en cómo trabajaremos en el futuro. Durante estos días tendremos conferencias virtuales, paneles presenciales e híbridos con disertantes de trayectoria que van a abordar temas tanto regionales como globales. Estoy segura que cada una de las actividades les va a aportar valor, tanto para quienes desean profundizar su formación profesional, como para aquellos que recién comienzan y también para aquellos que ya se encuentran insertos en el sector y en esta disciplina específicamente. Sin más preámbulos, me complace presentar al primer conferencista, el ingeniero Marcelo Genzuli, quien nos hablará sobre logística 4.0 y nuestros recursos humanos, reemplazo o reinvención. El ingeniero Genzuli es egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en logística, gestión organizacional y sistemas de calidad, con más de 20 años de experiencia. Ha acompañado a más de 150 empresas en Argentina, en Chile, en Uruguay, entre ellas Arcor, Holcim, Cencosud y Aceitera General Dehesa, en todo lo que implica procesos de mejora y auditorías. Es auditor líder certificado por CUBE y ha participado en más de 400 auditorías, además de ser profesor universitario, es autor de publicaciones académicas y del libro Logística Empresarial, Mitos y Verdades. Su recorrido combina lo que es el mundo académico con la práctica empresarial, lo que permite ofrecernos una mirada integral sobre los desafíos de la logística en tiempos de transformación digital. Antes de darle la palabra al ingeniero Renzulli, les recordamos que las preguntas que surjan durante la disertación deberán canalizarlas a través del chat del Zoom para que podamos compartirle luego con nuestro invitado. Ahora sí, bienvenido Marcelo y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias Mariana, es la directora de la carrera de licenciatura en logística y bueno, el orgullo de que sea ex alumna mía además, lo cual doble orgullo. Bueno, bienvenidos a todos, en particular bienvenidos a nuestros queridísimos hermanos peruanos. La palabra hermanos para los argentinos en los peruanos es realmente de corazón y en esta hermandad que vamos a tener de la charla sobre logística, ¿no? En lo que nos apasiona o nos apasiona a muchos de nosotros. Acá he visto varios nombres de alumnos, varios nombres de colegas, de docentes. Así que bueno, es un honor para mí comenzar esta primer disertación de la Semana de Logística y un pedido, así como Mariana les pidió por favor que cualquier duda, pregunta, consulta la hagan a través del chat. Yo, si pueden, les pido también que conecten cámara, no micrófono por cuestiones de interferencia con el ambiente, pero la cámara porque, bueno, a veces el disertante en estas modalidades virtuales le gusta ver caras más que letritas blancas sobre fondo negro. Así que desde ya va a ser un gusto poder
también compartir eso, aunque bueno, ahora me voy a dedicar básicamente a la presentación sobre el PowerPoint. Bueno, ya me dijiste, Mariana, que se ve bien, pasan bien desde el punto de vista técnico se ve todo bien, así que bueno, creo que ya Sí, estamos en sí, todo ok. condiciones de comenzar. Adelante. Bien, el agradecimiento entonces a todos los presentes, tanto de Argentina, de Perú, tal vez de algún otro país limítrofe. Así que vamos a comenzar un poco con esta charla que trata de ser en cierta medida disruptiva, porque tanta cosa que se está hablando de tecnología y nosotros vamos a tratar en esta horita y poco de hablar de nuestros recursos humanos, ¿no? Y de cómo estos recursos humanos pueden, deben insertarse en esta realidad post-tecnológica, en esta realidad que nos vincula cada vez más a máquinas y que nos vincula más a conocimiento este, artificial, si se quiere así, o con esta cuestión que tiene que ver con la IA y todos sus distintos elementos. Eh, yo voy a empezar por compartirles a ustedes, muchos no los conocen, obviamente a nuestros queridos hermanos peruanos seguramente no lo conocen, pero voy a compartir esto con dos cuadros, dos pinturas tradicionales costumbristas sobre digamos así, el perfil de nuestros recursos humanos de más o menos 100 años para atrás. O sea, en particular, lo que sería la historia del siglo XX en los recursos humanos logísticos. A la izquierda están viendo una pintura de Benito Quinquela Martín, uno de los pintores retratistas de la Boca, de lo que era el puerto tradicional, y a la derecha Florencio Molina Campos, que ilustraba el almanaque de Alpargatas durante muchos años con pinturas costumbristas, pinturas que estaban asociadas básicamente al gaucho, ¿no? A estas actividades rurales. ¿Y por qué se me ocurrió poner estos dos cuadros en este inicio? Bueno, el primero tiene mucho que ver con, y acá voy a parafrasear, no voy a hacer ningún juicio de valor, ¿no? Con nuestros inmigrantes, con nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en donde, bueno, estos gringos brutos y analfabetos, ¿no? El texto que estoy diciendo no es mío, es sacado de tanta bibliografía, básicamente gringos porque venían de Europa, bruto, porque bruto es una palabra que en italiano quiere decir feo, y analfabetos porque lo eran, que estibaban todo tipo de bultos en nuestros puertos, en la vuelta de Rocha, ahí cerquita de Caminito, en La Boca, y Florencio Molina Campos, que ilustraba esos gauchos mal entretenidos, vagos, mal entretenidos, como decía el Martín Fierro, ¿no? Y bueno, en un caso estamos viendo almacenamiento, estamos viendo manipuleo, en otros casos estamos viendo transporte. Por lo tanto, este era el perfil del logístico hace 100 años atrás. Y bueno, la pregunta que tenemos que hacernos ahora es si es el mismo perfil logístico todavía en algunas empresas o en algunas actividades, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar a hablar un poco al principio de esto del mito del logístico caminante que solo mueve bultos y cómo este perfil se ha ido adaptando a las distintas revoluciones logísticas. Y acá hago un pequeño paréntesis porque voy a hablar de estas revoluciones logísticas, ¿no? A hablar un poco de cómo las revoluciones industriales impactaron en la logística desde 1770, lo que fue la primera revolución industrial, coincidente con la invención o la adaptación en realidad de la máquina de vapor por el escocés James Watt y a su vez la Revolución Francesa y esta mezcla perfecta que hubo entre el aumento de la oferta a través de la mecanización de la industria textil, de la máquina de vapor, de las aplicaciones de la máquina de vapor, con la Revolución Francesa, ¿no? Un aumento de oferta por este lado, un aumento de demanda por esta clase media burguesa que empieza a solicitar y utilizar bienes, se empiezan a masificar cosas. La revolución industrial 2.0, 100 años después, el uso de la electricidad, el uso del petróleo, la producción en masa, los métodos industriales que apuntaban al estudio científico del trabajo, Taylor, las líneas de Ford, por eso hablamos de esta segunda revolución industrial durante los últimos años de la década de 1870. Obviamente esto abarcó hasta la tercera revolución industrial, que es ya
100 años después, con el avance de la electrónica, la informática, las telecomunicaciones, las tecnologías de información y comunicación, el toyotismo, la revolución de la calidad como un elemento básico, el armado de los sistemas de gestión de calidad, ISO 9001, 1980 y pico, 87, la crisis del petróleo de los años 70, el justo a tiempo que se inicia mucho antes, pero que se aplica en las industrias, sobre todo en Occidente, los conceptos de Lean Manufacturing en 1980, 90. Bueno, todo esto era como la logística se fue moviendo con el aumento de las capacidades de almacenamiento desde la revolución industrial, la primera, el aumento de los volúmenes transportables, aún con estos vagos, gauchos, mal entretenidos o estos gringos brutos analfabetos, como decía la literatura. Y por supuesto, todo esto hizo que el perfil del recurso humano logístico fuera un perfil tradicional, y hablemos un poco de ese perfil tradicional, ¿no? El perfil tradicional del logístico para las revoluciones industriales y su impacto en la logística 1.0, 2.0 y hasta incluso 3.0, hablo de fin del siglo XX, era un perfil con educación básica. ¿Por qué educación básica? Porque no hacía falta mucha educación para mover y transportar bultos, almacenarlos. Mínima formación laboral, tal vez higiene y seguridad, aprender a conducir un autoelevador, tener algunos datos básicos a nivel del manejo de una planilla. Nula participación, esto es fuerte, es duro, pero es así, nula participación en decisiones tácticas, y parafraseo frases que lamentablemente han sido, y espero no decir son, muy comunes, como a vos no te pago para pensar, a vos te pago para mover bultos, y esto es absolutamente fuerte, pero absolutamente cierta. Eh, Escasa relación con otras áreas. Vos trabajás nada más lo que pasa en el área comercial, lo que pasa en el área de compras, lo que pase en áreas asociadas a producción, no era un tema. Vos simplemente bajás la cabeza. No necesariamente un enfoque tan típico de la norma ISO al cliente, al proceso, y por supuesto una baja, escasa, nula necesidad de comunicación, que generalmente era una comunicación vertical. Todo esto hacía al perfil del logístico de hace 200 años atrás al perfil del logístico de hace muy poco tiempo, ¿no? El logístico que caminaba, el logístico que movía, el logístico que transportaba, el logístico que almacenaba. Todo esto obviamente estuvo durante mucho tiempo presente, durante mucho tiempo evolucionando, pero sin embargo en estos últimos años hace falta pensar en un nuevo paradigma, el paradigma obviamente del gestor logístico que asciende. Y yo voy a explicar la palabra asciende, ¿por qué la digo? ¿Qué sucedió en los últimos años? Bueno, hablemos de las últimas dos revoluciones, por lo menos las que creemos llamar de esa manera, que como ven, fueron dándose cada 100 años, y en este momento ya tenemos que hablar de una aceleración de los cambios tecnológicos, culturales, del conocimiento, que bueno, han generado estas nuevas revoluciones. La revolución 4.0 a partir tal vez del año 2000, y si ven en la 3.0 ya había tecnología, ya había internet, ya había TICs, tecnologías de información y comunicaciones. En la revolución 4.0 aparece el conocimiento. Por eso que decimos la revolución post-tecnológica, porque hasta la 3.0 veíamos máquinas, veíamos tecnología, veíamos inyectoras de plástico, veíamos grandes camiones, veíamos computadoras. La revolución 4.0 es la revolución del conocimiento, es la revolución de la inteligencia artificial, del IoT, Internet de las Cosas, IoE, Internet of Everything, el Internet en todos lados, a partir de 4G, a partir de 5G, a partir de los protocolos o de los formatos IP que han cambiado incluso en su extensión para permitir muchísimo mayor impacto de Internet y fundamentalmente del conocimiento al alcance de todos. Para todos nosotros es común preguntarle a un celular algo. Hasta hace unos años atrás, la única forma de averiguar algo es yendo a una biblioteca o consiguiendo documentación física. Por lo tanto, el conocimiento revoluciona fundamentalmente desde el punto de vista de la tecnología, pero ya la tecnología aplicada al conocimiento, ya hablamos más de software que de hardware, a partir del año 2000. Y podríamos decir que ya existe, ya es incipiente, algunos hablan de 2016,
no importa la fecha exacta, pero pongámosle un 2020, y a mí me gusta decir esto a partir del post-pandemia, si se quiere así, una 5.0 que está pensando en la relación hombre-máquina, en la sostenibilidad, en el impacto medioambiental acotado. Por lo tanto, de alguna forma con esto estamos dando una idea de estas 5 revoluciones industriales y sobre todo esta logística 4.0 y esta logística 5.0. Ahora bien, ¿de qué manera nos enfrenta este nuevo paradigma en la actividad logística? Bueno, la actividad logística, que como dijimos hace 2 minutos, hablábamos básicamente de la educación básica, de la mínima formación laboral, de la nula participación en las decisiones, de la escasa relación con otras áreas, del no necesario enfoque al cliente o los procesos y de la baja necesidad de comunicación. De repente nos encontramos fundamentalmente con conectividad y visibilidad. Hablamos de Internet de las cosas, hablamos de la interacción entre los sistemas físicos y los sistemas cibernéticos, el hecho de estar interactuando con realidad aumentada, que es cuando de pronto yo me pongo un anteojito y veo cosas que tienen que ver con indicaciones que veo, pero que en realidad están aumentando la realidad. La Big Data, que es el medio, la analítica de datos, que es el fin, no es solamente colectar datos, sino saber qué hacer y qué decisiones tomar con datos, decisiones que pueden hacer cambiar una metodología de preparado de pedidos, un ruteo de distribución, una forma de abastecimiento, la automatización y la flexibilidad, la robótica, ¿m? El dron que de repente pueda estar contando o haciendo inventarios a 3 metros de altura o a 10 metros de altura en un almacén con transelevadores, la automatización de procesos a través de la inteligencia artificial y uno de sus subcomponentes que es el machine learning, o sea, justamente el aprendizaje de máquina. El machine learning es un subproceso, es un subsistema de la inteligencia artificial, como hay muchos otros más, ¿no? Y fundamentalmente, otra cuestión que la vemos todos los días y cada vez más, que es justamente la integración, los sistemas de gestión integrado. Hoy tenemos nosotros en consultoría grandes desafíos para integrar un ERP, el famoso sistema organizacional, con un Warehousing Management System. ¿Por qué? Porque el señor que diseñó, la empresa que diseñó el ERP, ahora debe estar integrándose a un WMS, a un Transportation Management System, y uno puede decir, ¿por qué no hizo todo junto? Por la modularidad que tiene un ERP. Entonces, de repente, empezamos a integrar sistemas. Un almacén que se administra solo, pero que debe integrarse a un sistema ERP, Enterprise Resources Planning, planificación de recursos de la empresa, que de alguna manera deben machear, deben engancharse y muchas veces no son tan fáciles de hacer. Blockchain como un elemento que me aumenta la calidad de la información a través de la seguridad. Nosotros siempre dijimos, aquellos que somos auditores ISO, que la ISO 9001 es la madre de los sistemas de gestión de calidad, pero que, por ejemplo, hoy por hoy, además de las normas tradicionales complementarias a ISO 9001, que son 14001, perdón, medio ambiente, 45001, que es higiene y seguridad o higiene y seguridad ocupacional, hoy la más incipiente de las sistemas de gestión es la ISO 27001, que es Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Por lo tanto, la información que entendemos que es la grasa que lubrica toda nuestra cadena de suministros, esa grasa que hace que la cadena de suministros sea fluida, sea veloz, está permanentemente vulnerable, permanentemente amenazable por distintos tipos de malware. Por lo tanto, si yo no tengo elementos, blockchain es uno de los tantísimos que me permiten de alguna manera asegurar la calidad, la integridad, la confidencialidad de la información, bueno, no puedo estar pensando en un trabajo sustentable si yo puedo estar violando o me pueden estar violando la información. Entonces, ante este nuevo paradigma, ¿m? Este nuevo paradigma que tengo, necesito drásticamente un cambio en el perfil de mi logístico. ¿Y cuál es este cambio en el perfil de mi logístico? Bueno, primero y principal, un poquito pensando en lo que dimos hace un ratito y su contrapartida, ¿no? Liberar tareas rutinarias y repetitivas. ¿Por qué? Porque las tareas rutinarias y repetitivas ya son gestionadas por actividades que tienen que ver con tecnología, un robot, un carro filoguiado, un elemento hoy por hoy, un dron que mueva, que genere productos que pueden ser, desde el punto de vista del manipuleo, del material handling, que pueden ser accionados por personas
en otro lugar o directamente no accionados. Todo aquel que hoy haya tenido la experiencia de andar arriba de un auto, de un Tesla, por ejemplo, ve que prácticamente la función del chofer es mínima. Por lo tanto, hay que pensar que en algún momento todos estos elementos de manipuleo pueden ser perfectamente reemplazados por máquinas. El picking puede ser reemplazado por máquina. Entonces, todas estas cuestiones van a estar liberando a la persona de tareas rutinarias y repetitivas. Una aparente amenaza que en realidad es una oportunidad. Comunicación permanente. Yo no puedo no estar sabiendo dónde está una carga. La uberización de la carga es saber en qué momento y cómo y de qué manera yo tengo una carga en movimiento. Yo no puedo hacer un típico paradigma actual de que de repente aparece en mi centro de distribución un camión a las 5 de la tarde y yo, responsable de recepción, no sé qué es, qué camión viene, de dónde viene y qué está haciendo justamente ese camión a las 5 de la tarde cuando yo tenía liberadas las actividades de mi gente. Bueno, la comunicación permanente es absolutamente necesaria y es distintiva para este tipo de paradigma. Facilitación de contactos. No, no sé quién es el responsable de logística de mi proveedor. No puedo no saberlo si tengo que estar en contacto permanente. ¿Cuál es el referente de recepción de mi cliente, yo que estoy haciendo distribución? No puedo no saberlo. Todos estos elementos comunicacionales y todos estos contactos deben estar permanentemente siendo gestionados por un logístico. Ni hablar de la trazabilidad absoluta de los procesos. Dijimos la uberización en el sentido de hacer que nuestra red de distribución sea como Uber, como Cabify, que tienen permanente seguimiento como Mercado Libre de aquel que me está haciendo la penúltima o la última milla. Pero a su vez yo tengo que saber qué temperatura tiene mi producto en todo momento, qué temperatura tiene mi pizza arriba de la moto que me está repartiendo, cuál es la trazabilidad a nivel de lote, a nivel de vencimiento, el FEFO absoluto. No puedo negar que yo hoy tengo tecnología buena, bonita y barata para tener trazabilidad absoluta. Ahora, tengo que gestionarla, no es solamente el dato. Por eso yo decía que Big Data es el medio. ¿M? La analítica de datos es el fin. ¿Qué decisiones tomo con esta masividad de datos que estoy recibiendo, de trazabilidad, de comunicaciones, etcétera? Productividad expansiva. Yo puedo saber cuántos pasos da una persona, qué cadencia tiene. Lo tenemos en nuestros relojes. Salgo a caminar y me dice cuántos pasos hice, qué cadencia, qué longitud tiene mi paso. Todo eso aplicable a la logística me daría un aumento muy interesante, expansivo, explosivo de la productividad, con lo cual yo necesitaría analizar en qué lugar tengo que aplicar más recurso humano o tecnológico o no. Por supuesto, la eliminación de la burocracia, digitalizar, si bien es cierto que en nuestros países todavía hay necesidades de papel físico, cada vez es menor y el objetivo de eliminar la burocracia, de eliminar tanto trámite, de simplificarlo, blockchain me puede permitir también simplificar estos trámites, haría mucho más simple, mucho más rápido, mucho más eficaz y sobre todo desde el punto de vista de dinero, mucho más eficiente el proceso logístico. Entonces, teniendo todo esto y por supuesto con un pensamiento ágil, esto de los agile, de los métodos ágiles, que no son nuevos, que son, siempre lo digo, tataranieto del Kaizen y del Just in Time, en realidad todas estas metodologías ágiles hacen que los procesos sean más cortos, más dinámicos, más revisables, más mejorables, y en este es el perfil que de alguna manera tiene que estar mi logístico, que deja de ser caminante sin necesidad de pensar, con actividades operativas tradicionales asociadas al movimiento y al manipuleo, a ser un logístico pensante, sin necesidad de caminar, con actividades táctico-estratégicas emergentes asociadas de la planificación, el análisis, la coordinación y la comunicación en pos de la toma de decisiones. Por eso que yo decía hace un rato que la logística asciende de los pies. Si fuera Molina Campos, si fuera Martín Fierro, diría de las patas del logístico a la cabeza. El logístico caminante hoy necesita ser un logístico pensante. Y este es un elemento clave para entender no el futuro, el presente de nuestras organizaciones y el presente de la demanda del logístico. Un logístico demandante, un empleador demandante, va a demandar de sus recursos, de sus potenciales empleados, perdón, el empleador va a demandar de un logístico como empleado todo esto. Bueno, pero necesito caminar, necesito preparar pedidos, necesito manipular. Muy probablemente sí y muy probablemente ya no.
necesitamos que tomes decisiones. Te vamos a dar todos los datos necesarios, te lo vamos a organizar como vos quieras, pero toma decisiones, interactúa con las máquinas. Hace más productivo un robot, hace más productivo un proceso automatizado de picking, pero con datos, con información, con comunicación, con trazabilidad. Este es el desafío de pasar de caminar a pensar. Entonces, un poco el subtítulo de esta charla era cómo pasar del logístico de nuestro recurso humano caminante sin necesidad de pensar a nuestro recurso humano pensante sin necesidad de caminar. Por supuesto, tenemos que desterrar mitos. Y acá hay varios mitos que me permito decir son mitos reales, pero que deben ser desterrados. Los robots nos quitarán el trabajo. Sí, por supuesto que nos quitarán el trabajo. La bombita eléctrica nos va a quitar el trabajo de fabricar velas. Y esto sucedió y sucede permanentemente. El mundo evoluciona y, darwinianamente hablando, te adaptas o morís. Y esto lo dijo Darwin y yo lo traslado a las organizaciones. Ahora bien, ¿vas a dejar de trabajar? Sí, en las tareas repetitivas, sí en las tareas que impliquen poco valor agregado de cabeza y mucho valor agregado de pies. Entonces, claramente esto es un mito, porque los robots nos van a quitar el trabajo que ya no vamos a necesitar hacer, el repetitivo, el trabajo manual, la manipulación. No tengo habilidades para trabajar con la nueva tecnología y les puedo asegurar que casi ninguno de nosotros tiene habilidades para trabajar con esta nueva tecnología y hay que adquirirlas. El problema no es adquirir las habilidades duras, es adecuar las habilidades blandas, es empezar a pensar que tengo que reorganizar, que tengo que repensar mi forma de trabajar en base, obviamente, a las históricas maneras de trabajo. Entonces, no tengo las habilidades. No, tenés que adquirirlas. Y en algunos casos son gratuitas. Aprender Excel, que es una habilidad básica, hoy la puedo aprender online gratuito. Aprender determinadas cuestiones hoy son muy económicas o, vuelvo a insistir, gratuitas. ChatGPT, Gemini, que es un poquito el que más uso yo, te puede hacer y generar y diseñar cursos, por más loco que parezca. Entonces, no tengo las habilidades. Yo tampoco las tengo. Tengo que adquirirlas, tengo que repensar, tengo que reaprender. La logística se volverá fría y sin gente. Me hace acordar una visita que hice hace poco en un depósito de una importantísima fábrica de helados en Córdoba, una de las 3, 4 más grandes del mundo, en donde adentro hay 35 grados bajo cero y nadie, porque no puede haber nadie con 35 grados bajo cero que esté más de 10 minutos haciendo un mantenimiento. Bueno, se va a volver fría y sin gente como la de nuestros queridos amigos de la COR en Córdoba. Pero, perdón, la logística se va a hacer fría y sin gente en un depósito, se va a hacer fría y sin gente en un pasillo, pero va a estar permanentemente integrada a la comunicación, integrado a los equipos de trabajo en la toma de decisiones, en el análisis de datos, en la interacción con las máquinas. Mi experiencia ya no servirá de nada. El otro día en la conferencia del Seminario de Management Logístico en Buenos Aires, uno de los disertantes dijo algo que nos quedó, seguramente Mariana y algunos de ustedes que han estado ahí, lo recuerdo cuando dijo, el valor agregado ya no es la experiencia. Claro que es valiosa la experiencia, pero lo valioso es la capacidad de innovar, la capacidad de reaprender, la capacidad de repensar. Por lo tanto, mi experiencia tal vez no sirve de nada, pero si reaprendes, crearás nuevas vivencias, nuevas habilidades. Entonces, muchas de estas cosas no son mitos, son reales, pero hay que entender el contexto de la frase. Esta me encanta. Ya no seré indispensable. Nunca fue valioso un indispensable en ninguna organización. La gente no es indispensable, es valiosa. Si yo soy indispensable, quiere decir que he creado un ecosistema alrededor mío que diga, ah, no, si no está Marcelo, no se puede hacer. Mira, ese dato lo tiene Marcelo y está de vacaciones, vuelve de licencia, vuelve el lunes que viene. ¿Podés esperar hasta el lunes que viene? Es terrible para una organización depender del indispensable. Por lo tanto, la palabra indispensable no fue buena antes y no va a ser buena ahora. El valor agregado de la persona no es el conocimiento agarrado, el conocimiento retenido, es el conocimiento compartido. Por lo tanto, qué bueno que no vas a ser más indispensable, sería la palabra real. Y por último, un mito que está asociado a organizaciones, a empresas. En mi pyme esto no va a pasar, va a demorar mucho. Yo sigo preparando con los chicos el papelito. Esto es algo para las grandes empresas. No, 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 no. Hoy podés mejorar procesos simplemente haciendo un buen prompt, una buena pregunta a una inteligencia artificial. Quiero mejorar tal cosa de esta manera en tu carácter de experto en productividad y te lo responde. ¿Y sabes cuánto te costó
esa mejora a partir de una interacción simple, simple, así de simple, con la inteligencia artificial, cero peso. En realidad está dando la información que es muy valiosa, ¿no? Así que las inteligencias artificiales están aprendiendo gracias a tus consultas. Por lo tanto, no, 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 no. Estas transiciones las tenés que hacer vos que tenés una pyme. La tenés que hacer vos que estás estudiando. La tenés que hacer vos que tenés 40 y pico de años y estás trabajando. Entonces, ojo con toda esta nueva forma de pensar que hace desterrar estos mitos, no porque no sean ciertas estas frases, sino que porque fundamentalmente el contexto donde están generadas no es el correcto y tengo que repensar muchas cosas. Por lo tanto, la reinvención hacia el rol y la estrategia del valor agregado está basada en varios puntitos que complementan lo anterior. Lo primero es, gente, más que nunca, siempre se dijo, nosotros en la facultad promovemos el trabajo en equipo. A muchos de mis alumnos que están presentes acá, le decimos, el equipo de uno no es equipo. ¿M? Enrique, te estás riendo, ahí te estoy viendo, ¿no? El equipo de uno no es equipo, el equipo es de dos. ¿Por qué? Porque el trabajo en equipo es básico, es sinérgico. Entonces yo les voy a preguntar acá, ¿esto es un grupo o un equipo? ¿Esto es un grupo o un equipo? El primero, ¿saben qué es? Es la cola para sacar dinero de un cajero automático, es la cola para hacer un trámite burocrático pesado siglo XX. Y el segundo es un line out de rugby. En el primero, ¿qué objetivos comunes tenemos todos? Uno solo, cobrar e irnos. ¿Somos un equipo? ¿Podemos trabajar para cobrar más rápido? De ninguna manera. ¿Compartimos una cultura? Ni sé quién es el que está al lado. En el de la derecha, comparten cultura, tienen objetivos comunes, tienen estrategias comunes, trabajan en pos de mejorar a partir de la sinergia. Entonces, ¿somos grupo o somos equipo? Debemos ser equipo. Y nosotros ya desde la facultad, desde el primer año, la primera materia, buscamos el trabajo en equipo, que sabemos que no es fácil, que en todo equipo hay miserias, en todo equipo hay virtudes, en todo equipo hay gente que se pone la responsabilidad en la espalda y gente que trata de sacar provecho. Bueno, pero esto es una cuestión humana, ¿no? No es una cuestión solamente de una actividad en la facultad. Entonces, primero, trabajar en equipo. Es clave trabajar en equipo. Es clave entender el equipo. Y con un equipo híbrido, ¿no? Seres humanos y máquinas. Guarda, no es solamente un equipo en donde estén los forward del rugby como están ahí. Luego de ello, el kiosco. Un señor llamado Jack Welch, mencionado por Peter Drucker, seguramente saben quién fue Peter Drucker, y si no lo comento, Peter Drucker fue el mayor pensador del management del siglo XX, murió hace poquitos años, era 10 años atrás, nombró y dijo, Don Peter, le habrán dicho en alguna intervención, en alguna encuesta o en alguna reunión, ¿quién para usted es el CEO del siglo XX? Y él lo nombró, Jack Welch, ex CEO de General Electric. Y el CEO de General Electric, en uno de esos libros, decía, debemos eliminar el territorialismo, porque el territorialismo es tan grave, estratégicamente hablando, como revelar los secretos estratégicos de nuestra empresa a la competencia, ¿no? Como, perdón el término, revelarle el secreto de la Coca, de la fórmula de Coca-Cola a Pepsi, o de la Inca Cola, ¿por qué no también? Así que en una palabra, don Peter Drucker habló de Jack Welch y habló del territorialismo. Y el territorialismo es justamente la eliminación de kioscos, que son tan nocivos en las organizaciones, donde cada área, aquí cada colorcito sería un área, una columna del organigrama, donde cada colorcito trata de hacer un agregado de valor que no necesariamente es el agregado de valor que va a percibir el cliente o la parte interesada. Entonces, si yo no pienso en procesos, si yo pienso en departamentos, si yo pienso estanco, si yo pienso en kioscos, estoy haciéndole un gran mal a la organización, como este del imprescindible. ¿Mm? El resultado final que percibe el cliente es el producto de todo el valor agregado de cada una de esas áreas. Cada colorcito puede ser recursos humanos, producción, tecnología, ingeniería, diseño, calidad, logística, compras, ventas, finanzas, etcétera, etcétera. Y en cada uno de estos, el valor agregado que se va produciendo es tal que si uno de ellos aporta cero, como en el producto, como en la multiplicación, el resultado final es cero. 5 por 4, 20, por 3, 60, por 0, 0, por 10.000, 0, por 1.000.000, 0. Entonces, si yo no entiendo en que el valor percibido por el cliente o por mi parte interesada, el accionista con la rentabilidad, es el producto y en donde cada eslabón agrega un valor y que si se abre el eslabón la cadena se corta, el engarce de esa cadena se rompe, yo estoy pensando en que los procesos justamente
se pierden. Y si yo no entiendo de procesos y entiendo de kioscos, entiendo de departamentos, entiendo de territorialismo, como decía Jack Welch, el resultado es funesto. Por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente en eliminar los kioscos, pensar en procesos. Por eso es que aquí esta palabrita que estoy marcando, procesos, es una palabra importantísima para cualquier actividad que el logístico tenga que gestionar en esta logística 4 o 5.0, el enfoque al proceso. Luego de ello tenemos la gestión de lo físico, porque no es que se acaba la gestión de lo físico, tenemos que seguir viendo un playón de contenedores, tenemos que seguir viendo lo que es un área de carga y descarga, un pasillo donde preparo pedidos. No es que esto se termina y ahora pasamos a Viaje a las Estrellas y hay solamente consolas. Hay que seguir caminando. Buena noticia para el proveedor de zapatos de seguridad. Lo vamos a seguir usando los zapatos de seguridad, no cabe duda de eso, pero con un enfoque sobre todo traccionado a complementar, no a ser protagonistas del flujo y del movimiento físico. 10 años, 5 años, 3 años, cada vez menos, pero sin embargo siempre va a haber interacción con el mundo físico. No todo será automatizado. Pensar y actuar ágiles. Rapidez, adecuación, flexibilidad, sin perder el método. Las metodologías ágiles que nacieron como hija, nieta, tataranieta del Lean Manufacturing, del Lean Thinking, del pensamiento esbelto, están fuertemente orientadas a pensar rápido, actuar, corregir, equivocarse. Otra frase matadora del seminario de Management Logístico en Buenos Aires la semana pasada. Implementa poquito, equivócate rápido y corregí. Eso es ágil, eso es agilidad. Eso son las sprints, eso es el Scrum. Bueno, todas técnicas que están basadas en las metodologías ágiles, que la idea es que uno aprenda y adapte esta cultura de pensamiento ágil. Participar en decisiones. Cada día más necesito participar en decisiones. Debo establecer, la norma 9001-2015 habla de comunicaciones internas y dice, la organización debe saber qué comunica, quién lo comunica, a quién lo comunica, cuándo o cada cuánto lo comunica y cómo lo comunica. Radio pasillo no me sirve para tomar decisiones de este nivel, rápidas, ágiles, eficientes, eficaces y eficientes. Por lo tanto, debo establecer de alguna forma los elementos que hacen a la comunicación y sistematizarlas. Sistematizarla quiere decir que tiene un método y que se repiten en el tiempo. Grupos de WhatsApp, no sé. Trello o elementos como Jira, como distintas aplicaciones electrónicas, el corchito y el pizarrón en la puerta de la oficina, no importa cómo, lo importante es que sistematices la comunicación a través de un método de roles y de que esto sea repetitivo en el tiempo. Seguimos. Actuar sobre objetivos y métricas. Más que nunca, trabajar en base a datos. Tan ¿Me fácil de obtener disculpas? son los datos, por lo tanto tenemos que trabajar en base a datos. Obviamente, Marce, gestionar indicadores. Sí, perdón, Mariana. ¿me escuchás? ¿Sí? Sí, sí, perdón por interrumpirte, pero me parece súper importante acá donde mencionas números. Tu imagen, si la podés subir un poquito, así no podemos seguir los números que estás publicando. A ver, a ver, a ver, a ver. No Tu sé si se alcanza a imagen, ver. no, no, se ve perfecto. Del lado, a ver ahí, tu imagen que está puesta en la presentación, Ah, mientras perdón, estás perdón, perdón. presentando, tu Ya imagen entendí. está tapando la... Ya Gracias. entendí, ya entendí, ya entendí. Déjame ver si lo puedo sacar a esto. Si la podés achicar o correrlo un poquito, justo acá, te interrumpo, perdón, pero me parece súper importante que se puedan ver Sí, 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 te esos entendí. datos que estás reflejando. A ver si lo puedo correr de algún lado. Déjame ver cómo hacerlo. Em, ahí, ahí me fui, ¿puede ser? No, sigue estando. Bien. Perdón. No, 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 está bien, estoy tratando de hacerlo. Lo que pasa es que estoy buscando por dónde. A ver, dejo un segundo de compartir y veo si puedo buscarlo por acá. Está en vista eso, me parece. Sí, A ver, de todas maneras, los números que estoy poniendo aquí no son números para nada, son referentes. Puse ahí 100.000, puse perfecto, no hay 185.000. No problema. hacen, no hacen en realidad a a la temática, sino que simplemente lo que muestran Sí, es de qué manera yo estoy
mostrando que los números son importantes, ¿no? A eso Perfecto, básicamente perfecto, no hay quería problema, no llegar. demoremos, Ahí está, mira, continuamos. ahora Sí, sí, sí creo sí, que van a poder verlo de otra manera. A ver ahí, ahora creo que se va a ver mejor. ahora sí. Ahora sí, bueno. Entonces decía, Muchísimas gracias. no, por favor. Lo importante aquí es actuar sobre datos, que hoy son cada día más voluminosos, cada día más fáciles de obtener. La tecnología, la 3.0, me permite generar una 4.0 poblada de datos. Pero vuelvo a repetir, el dato no es el fin, el dato es el medio. Más que analizar datos, lo que me importa es tomar decisiones. Y de esas decisiones poder decir no solamente una percepción del proceso logístico, sino un dato específico o un número específico. Y bueno, por último, y no menor por ser el último de esta parte, es pensar en cómo gestionar el plan de carrera. De qué manera, así como, y esto es un poquito celos en cuanto a los distintos procesos organizativos, así como yo hago un excelente plan de carrera para mi gerente comercial, para mi responsable de atención al cliente, para mi administrativo, para mi auxiliar financiero. ¿Por qué no un plan de carrera para mis logísticos? ¿O seguimos pensando en que nuestros logísticos son las personas que no van a hacer otra cosa más que mover y almacenar bultos? Bueno, si el logístico eres pensante, si el logístico ya no es tan caminante, ¿qué plan de carrera tengo previsto para mis logísticos? ¿Qué plan de carrera tengo previsto yo? Si no estoy trabajando o si no me da la organización a la que estoy oportunidades para escalar en mi carrera, ¿no? Esta herramienta olvidada de la estrategia que es el plan de carrera. ¿Cómo crezco yo dentro de una organización? ¿O cómo crezco yo laboralmente? ¿O cómo crezco yo en cuanto a mi vida activa? Si no tengo un plan y un plan de carrera, pensar en qué voy a hacer en los próximos 5 años con todas estas terribles oportunidades, no amenazas, que tenemos en el medio. Bien, y acá empezamos a hablar de desarrollar el talento, que es un poco el último de los puntos, en donde, bueno, ¿qué debo hacer yo para desarrollar mi talento como persona? ¿Qué debo hacer yo como empresario para desarrollar el talento de aquellos que veo con buena madera? Obviamente, proactividad en el manejo de la información. Debo ser perdón que el término no me gusta, el calificativo que voy a dar, debo ser un obsesivo gestor de la información, porque es la grasa que lubrica mi cadena de suministros, es la grasa que le da fluidez a mi cadena. Por ahí la palabra obsesivo no me gusta, pero debo ser un entusiasta en la proactividad, en el manejo de la información. Debo hacer de la comunicación un formato, un sistema que me permita de alguna manera ir creciendo en la forma en que administro la comunicación. Nosotros decimos siempre que los dos grandes flujos de la logística son el flujo físico y el flujo de la información. Permítanme hacer un cambio en la bibliografía que se ve en tantos libros, en tantos lugares de aprendizaje. Es el flujo físico o el flujo del servicio o el flujo del inventario y el flujo de la comunicación, que es la información sistematizada. Trabajar muchísimo en lo que es la capacidad de planificar. Si justamente lo principal que tenemos dentro de nuestro logístico pensante es la capacidad de planificar, la capacidad de asignar tareas, la capacidad de manejar los roles, enfocarme a procesos, eliminar el kiosco, enfocarme a toda actividad que agrega valor, luchar sistemáticamente por las mudas, por todos aquellos despilfarros. Muda es la palabrita japonesa que habla de justamente el no agregado de valor. Actitud hacia la coordinación, actitud hacia el control y hacia el servicio. Y acá hay un tema, ya hablé de la palabra actitud y tiene mucho que ver con las competencias blandas, que en pocos minutos vamos a hablar de ellas. Administrar objetivos, administrar indicadores, dato mata relato. Y es fundamental trabajar en el hecho de que yo tomo decisiones en base a datos. Y hoy los datos son fáciles de obtener, son fáciles de procesar y en muchos casos son, hasta diría, casi gratuitos. Orientación hacia un desempeño eficaz y eficiente. No solamente puedo ver si cumplo eficacia, sino qué costo lo cumplo y eso es eficiencia. Entonces, en este caso, yo tengo que trabajar fuertemente en mirar con los dos ojos. Un ojo mira la eficacia, un ojo mira la eficiencia. El management tuerto, el management con un solo ojo, solo mido si soy bueno y si estoy cumpliendo, y ahí me muero de éxito.
El management donde solo cubro costos y por ahí me olvido del cliente. Entonces tenemos que tener en cuenta esta visión estéreo, ¿no? Canal derecho y canal izquierdo, ojo derecho y ojo izquierdo, que habla de pensar en un management efectivo, que es el management eficaz y el management eficiente. Pensamiento ágil, de lo cual hablamos un montón. Y por qué no la orientación a la sustentabilidad, que es un poco lo que ya pregona la 5.0. Además de esto, ¿qué pasa si mejoramos nuestros planes de mantenimiento preventivo de nuestros camiones que minimizan la forma en que consumen combustible, que reducen la huella de carbono? Un buen alineado de un auto, de nuestro auto, minimiza el consumo de combustible y el del caucho. Y ustedes saben cuánto impacta en la huella de carbono el caucho, cuánto impacta en la huella de carbono eh, el combustible, cuánto impacta en la huella de carbono el uso de energías fósiles cuando tengo tanto sol dando vueltas. Si es algo que me sirve el cambio climático, que tengo más sol que antes o tengo más calor, más temperatura y esto puede adecuarse para energías alternativas. Lo último que dije es absolutamente inexacto, pero bueno, quiero enfatizarlo en ese sentido. Por lo tanto, estas son las competencias que yo debo adquirir. Y básicamente tengo que pensar que son competencias que van a interactuar entre lo duro, que se adquiere fácil si lo blando está presente. ¿Qué quiero decir con esto? Si tengo actitud, si tengo ganas, si tengo compromiso, si tengo enfoque a la mejora, si tengo optimismo, esas competencias blandas me van a permitir adquirir competencias duras. Si pienso que esto no es para mí, si pienso que tengo miedo al cambio, si pienso que esto, bueno, ya me arreglaré de alguna forma, esa falta de competencias blandas no harán posible las competencias duras. Entonces, tengamos en cuenta que nosotros como personas tenemos que entender que esto es una gran oportunidad, no es una amenaza. Y obviamente va a ser una oportunidad en tanto y en cuanto mi actitud a la capacitación, mi actitud a la formación, mi actitud hacia la mejora me permita facilitar, agilizar la adquisición de competencias duras, que en algunos casos hasta son gratuitas. Simplemente con una computadora y una conexión a Internet puedo tenerlas. Entonces, con todo esto en mano, la clave es la inversión en aprendizaje y particularmente la formación continua. Pensemos que la formación continua me la puede dar claramente un instituto universitario, me la puede dar nuestras universidades, la puedo sacar de formación online, la puedo trabajar desde un punto de vista, no es lo ideal tal vez, pero de autodidacta o de autogestionado. Puedo hacer pequeños cursos, puedo hacer grandes carreras universitarias, pero no puedo parar de formarme. Y acá hay dos grandes desafíos, llamémosle oportunidades más que amenazas. La primera es la más difícil, el reskilling. ¿Qué quiere decir esto? La adquisición de nuevas competencias que hagan cambiar lo que sé, que hagan hasta, la palabra no es mía, es de Alvin Toffler, que haga olvidar lo que sé. Tengo que reaprender. Y reaprender a veces es más difícil que mejorar mi aprendizaje, ¿no? Este es mejorar mi aprendizaje, el upskilling, que es juntamente tratar de trabajar en adquirir nuevas competencias duras a través de la facilitación de las competencias blandas. Pero el reskilling es justamente aprender a hacer cosas distintas. Aunque las que hacía hasta ahora fueron exitosas, me permitieron avanzar. Y ese tal vez es el más difícil porque me saca de mi zona de confort. Aprendizaje adaptativo. ¿Adaptativo que al tipo de actividad, lo que venimos pregonando hace tanto tiempo, ¿no? De las policompetencias. Bueno, tengo que ser un policompetente. Lo que estoy haciendo hoy, mañana no se hace más. Y si solamente sé hacer eso, es muy probable que me quede en el camino. Trabajar en redefinir la educación, y esto es para nosotros los docentes, para nosotros los directivos de organizaciones, en donde ya no es la carrera, voy a tomar una carrera que está fuera de nuestras competencias, ¿no? No es solamente ser médico, es ser técnico en nanotecnología para poner un chip dentro de nuestra sangre, es ser enfermero especializado en no sé qué tipo de... Entonces, para no meterme en las ingenierías y en las ciencias de la administración, en las logísticas, lo pensé como un ejemplo médico, ¿no? No me sirve solamente ser médico, ya por ahí es mucho más fácil, una carrera corta, una carrera que rápidamente me vincula al mundo laboral y me permita luego tender a carreras más largas. Entonces, la redefinición de la educación y nos compete a nosotros, a los docentes, a los directivos, etcétera. Hay que pensar en
elementos de aprendizaje que le sea simple a la persona para que haga un reskilling, un upskilling de sus competencias. Y ahora la pregunta es, a nosotros como organizaciones educativas, a nosotros como pymes que estén trabajando o que estén vinculadas en esta charla, a nosotros como personas. ¿Están las organizaciones invirtiendo en el desarrollo de estas nuevas habilidades? ¿Están trabajando en la adquisición de competencias blandas, actitudinales, proactivas? Vuelvo a repetir la palabra que me encanta, optimistas, y que digamos que todo esto no es una amenaza y una oportunidad, en tanto y en cuanto le ponga el lomo, le ponga la cabeza, mejor dicho, porque ya no es caminante, es pensante. ¿Estamos nosotros a nivel personal invirtiendo en nuestro propio aprendizaje o estamos estancados en una situación de ya estoy hecho, ya estoy con lo que yo hago, lo voy a seguir haciendo siempre? Nada es para siempre y mucho menos ahora. Entonces es fundamental que nos preguntemos estas cosas y que sobre todo pensemos en de qué manera yo trabaje en mi propia adquisición de competencias blandas y duras o nuestras organizaciones con nuestros planes de carrera ayudemos a aquellas personas que realmente necesiten o deseen ser ayudadas a este aprendizaje continuo. Entonces, a partir de esto hay un tema no menor que va un poquito de costado, pero es abarcativo de todo lo que les he comentado hasta ahora y después quiero escuchar sus dudas, sus conceptos, que estas culturas organizacionales necesitan liderazgo. El liderazgo es fundamental para guiar cualquier transformación y sobre todo para trabajar con nuestra primera ley de Newton, porque somos masa y la masa está sujeta a la inercia. Somos un pedazo de masa de algunos cuantos kilos que estamos sujetos a la inercia, pero la inercia más grande es la mental, ¿no? Mi zona de confort está tan linda que ¿para qué me voy a mover de ahí? Entonces la resistencia al cambio, ¿saben cómo se guía? Con liderazgo. Y el liderazgo es de aquellos que dicen, vamos, de aquellos que hacen primero el curso para que después lo hagan su gente, aquellos que dicen, señores, les voy a dar una buena noticia, tenemos que transformar lo que estamos haciendo. No, es terrible esa noticia, nos saca todo de nuestra sillita, nuestro confort. Bueno, hay que trabajar fuerte en el cambio y yo soy el primero que voy adelante. Si no tengo liderazgo, mucho de lo que hemos hablado va camino al fracaso. Conclusiones y reflexiones finales para tratar de llegar a puntos de acuerdo, puntos de acción y sobre todo para trabajar a partir de mañana en algunas cositas que nos permitan, Kaizen, mejora continua, pequeños cambios en un futuro que ya no es futuro, es un presente. Bueno, básicamente y lo primero, la logística 4.0 no es el fin del recurso humano, sino el inicio de su reinvención. Linda frase, pero es una frase real. ¿Por qué? Porque el enfoque se traslada de lo operativo a lo estratégico, porque el enfoque se traslada de lo repetitivo a lo analítico, lo innovador. La experiencia es buena, sí, pero si no innovás, si no repensás, si no reaprendes, muy probablemente no trasciendas. Segundo, hay que pensar fuertemente en la colaboración entre humanos y tecnología. Es la base de la logística del futuro. Llegó el momento en lo que yo veía desde los años 70, cuando veía las series en blanco y negro, bueno, me echaba la edad, de esto del robot interactuando con el ser humano. En realidad no hablaremos del robot y el ser humano, hablaremos de la inteligencia artificial con la inteligencia natural. Por lo tanto, cuando yo decía, ojo con que no sabemos trabajar en equipo, porque si no sabemos trabajar en equipo, no somos sinérgicos y en algún momento nuestro colega va a ser un colega 24/7 que no tiene hambre, no transpira y que no está gremiado. Y ese colega que trabaja en nuestro equipo va a ser tal vez una máquina o simplemente un montón de silicio dando información y dando datos. Por ende, invertir en el talento humano es invertir en la competitividad y en la sostenibilidad de nuestras cadenas de suministros. No es ya está, listo, ahora con las máquinas arreglamos todo. Nada más lejano a eso. Por supuesto, último, el futuro de la logística dependerá de cómo sepamos integrar estas tecnologías con un factor humano que asciende, que se potencia, con un logístico pensante más que caminante, ¿no? Entonces, un poco la reflexión final es justamente que no solo es tecnología, es gente con tecnología, y que no solo es conocimiento, sino que es gente con conocimiento. Y de alguna forma, con esto vamos a tratar de cerrar diciendo que lo importante que tenemos y aquí dejo de compartir, lo importante que tenemos es potenciarnos como seres humanos, porque claramente
todo lo que estamos viviendo y viendo es una integración en donde si no hacemos este reskilling o este upskilling, no vamos a estar a la altura de los desafíos del conocimiento que claramente está ya con nosotros y vino para quedarse. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias por haberme escuchado. Estoy absolutamente abierto a preguntas y bueno, desde ya ha sido un gusto enorme poder compartir esta casi horita con ustedes y quedo, como les digo, totalmente abierto a preguntas. Muchísimas gracias, Marcelo, por tu clara y enriquecedora exposición sobre un tema tan actual y desafiante como lo es la logística 4.0 y el rol de nuestros recursos humanos. Dejamos el espacio abierto, yo les indiqué que las preguntas es mejor, pero si alguien quiere, abrimos el micrófono directamente. Si alguien quiere comenzar. Yo Si no, Mariana, simplemente ¿querés por el chat? quiero expresar el agradecimiento de que nos haya compartido esta clase, esta charla, información. La verdad, realmente es re importante y bueno, muchísimas gracias por eso. A vos, Jessica, por Gracias, participar. Jessica. No, Soledad. bueno, yo lo mismo. Sí, bueno, yo quiero decir lo mismo, anexarle algo lo que dijo la compañera hace un ratito. La verdad que, aparte que yo fui alumna del profe, este, expresa mucho y se le entiende muy bien, y la verdad que es una enseñanza más allá que él lo da en la facu, pero bueno, nos sirve a nosotros para el día de mañana, así que nada que preguntarle porque le entendí todo. Gracias, Soledad. Bueno, Milton los que han Casera. hecho, los que han aplaudido por ahí tienen apellido Renzulli, obviamente ahí hay una cuestión no objetiva, ¿no? Luciana, mi hija, licenciada en logística, licenciada en administración del IVA también. Así que gracias, Luli. Ahí le Sí, damos la buenas palabra a tardes. Milton. Bueno, más que todo, bueno, he sido alumno también del ingeniero, así que lo que es la oratoria, la verdad no hay nada, siempre es súper entendible, no, es muy enriquecedora todas las clases. Lo que apunta un poco lo que es en base a la temática de lo que vimos, ¿en qué tiempo se puede llegar a estimar que nuestras organizaciones empresariales hoy en día adopten todo esto que nos está aportando la tecnología hoy en día, ¿no? Como que avanza mucho más rápido que el pensamiento que tenemos en las organizaciones? ¿A qué apunto más que toda la pregunta? Que hoy por hoy, dada el contexto, sobre todo lo que es en Argentina, se apunta mucho lo que es al costo. Y al achicar costo se termina traduciendo en recortar, ya sea a lo mejor en recurso humano o en lo que es en la formación y la capacitación del personal, que va a apuntar obviamente a ser un logista más pensante que operante, ¿no? A ver, Milton, si me permitís, si mira, te lo voy a pasar de la persona al fierro, lo digo bien, bien, bien bruto, al fierro. Si vos dejás de invertir en mantenimiento preventivo, tu camioncito se va a quedar a mitad de camino en el medio de la ruta. Y lamentablemente muchas organizaciones esperan que se rompa el camión para arreglarlo. Entonces, esto es prevenir, esto es adelantarte a. Por supuesto, si fuiste alumno mío, no sé si en logística de mantenimiento también, el sobremantenimiento tampoco es bueno, ¿no? El submantenimiento es malo, el sobremantenimiento tampoco. Por lo tanto, en el diseño de los planes de carrera, en el diseño estratégico de mi organización a 3 años, no quiero hacer planificación a tan largo plazo, tengo que pensar en la gente. No puedo dejar de pensar en la gente. El capital humano es clave. De la misma manera que no puedo suponer que el camioncito, sin un mantenimiento preventivo, va a andar siempre. Es gauchito, ¿no? Como decimos nosotros, es un camión gauchito. Bueno, el camión gauchito, si no le haces mantenimiento preventivo, se rompe. Nuestros recursos humanos y nuestros talentos, si no le das competencias blandas y duras,
van a dejar de ser competitivos. Y cuando te quedes sin recurso humano, y bueno, habrá que ver de qué manera. No, las máquinas no van a hacer muchas de las actividades que hacemos nosotros, al menos por ahora, ¿no? Yo lo decía en el seminario de management logístico hace 2 semanas en Buenos Aires. Esta conferencia tiene que ser revisada dentro de 1 año o 2 años, porque muy probablemente siga ascendiendo cada vez más y de pronto el recurso humano ya tenga cada vez menos actividad, pero por ahora la va a tener y mucha. Y también la pregunta que me decías es, ¿y esto podemos empezar ya? De repente que la gente aprenda Excel, aprenda Power BI, que aprenda a tomar decisiones, que aprenda sobre sistemas de gestión de calidad, que aprenda sobre cosas que trascienden. A ver, yo voy a decir algo, gente, que me da un poquito de vergüenza propia o ajena en realidad, y es, ¿sabes cuántas veces yo sigo yendo a empresas pymes que me dicen, Marcelo, es la primera vez que no dan una capacitación de algo que no sea el matafuego, el rol, que es importantísimo, el rol contra incendios y el uso del autoelevador? Nunca tienen una capacitación sobre gestión, nunca hablaron de indicadores, nunca, no, nunca. Y te puedo asegurar que es común. A mí me gusta muchas veces decir, hay consultores en logística, yo lo soy hace muchos años, aparte de docente, que están tratando de diseñar el penthouse en el piso 18. Yo todavía y orgullosamente les ayudo a las empresas a acabar el cimiento, o sea, el segundo subsuelo, porque todavía tenemos con la gente una deuda enorme de hacer entender que piensan y que toman decisiones. Esto que estoy diciendo es durísimo. Ojalá algún colega o querido hermano peruano me diga, no, en Perú eso no es así. He visitado innumerables veces Perú por turismo y alguna vez por trabajo y no es muy distinto que acá. Y al logístico no le haces nada por darle competencias blandas o duras. Al logístico simplemente le decís ponete el casco, ojalá, ponete el zapato de seguridad y así se usa el matafuego y así se usa el autoelevador. Ojalá 20 personas me digan, no, eso ya no es más así, pero lamentablemente sigo viéndolo y es así. Entonces, si no invertís en la gente, eh, estamos cortitos, estamos muy cortitos. Débora, levantaste la mano. Sí, bueno, un poco relacionado a lo que plantea Milton, creo que también es importante, y voy a usar una frase tuya que muchos te deben haber escuchado decir, y es que el elefante se come de a pedacitos. Con estas cosas hay que ir de a poco y, como decías recién, implementar poco y equivocarse rápido para mejorar. Creo que esa es una forma de llevar adelante todos estos cambios. Porque en las pequeñas y medianas empresas todavía hay mucho por hacer, esto que vos mencionabas recién. Entonces creo que es sumamente útil y a prestar atención, digamos, en todo esto que has planteado en la presentación, respecto de eso. Hay que ir de a poco y hay que concentrarse primero en el recurso humano para formarlo, porque son ellos los que están todo el día ahí, los que conocen cómo funciona y a los que seguramente con una mínima capacitación nos van a ayudar a sacar el negocio adelante mucho más rápido. Y de la mano de eso, mejor rentabilidad, y de la mano de eso podremos invertir más en tecnología y así de a poquito sucesivamente ir progresando. Exacto. Ojo, esto no es nuevo, ¿no? Los japoneses, cuando empezaron a aplicar conceptos de Kaizen y de trabajo participativo, vinculaban en las decisiones, no digo estratégicas, pero tácticas al personal de planta. La autonomación, parada al primer defecto, el honguito rojo. El operario está absolutamente, se le delega al operario la capacidad de parar una línea de fabricación, con tal de no pasar un defecto a la próxima operación. Entonces, esto de darle a las personas, no conocimiento, no un plan de carrera, no una interacción humano-máquina, participación, comunicación, es tan básico que no analizaríamos, no merecería un análisis, pero lamentablemente en muchas empresas todavía estamos con esto de vos callate y trabajá. Entonces, imagínense ante el desafío de la logística del conocimiento, ¿dónde vamos a estar parados si no damos esa apertura a que muchas cabezas piensen? Sí, Rosana, Bueno, más que un gusto escucharlo, tenerlo como profesor, aunque sea un ratito. ya me Me tuviste. parece, gracias. De todo lo que, e inclusive de lo que viene comentando con Milton, me parece que hay una cuestión que tenemos todos como sociedad de enfocarnos en un cambio cultural, de adaptarnos al mundo que se nos viene o al mundo que se nos vino. Ujú. Veo que hay mucho
egoísmo, lo digo entre comillas, por parte de los empresarios de esto, de permitir que las personas sean autónomas y tengan autocontrol en el trabajo que están haciendo. No incursioné demasiado en el área de la logística, digamos, pero todos de las empresas en las que tuve oportunidad de trabajar como contadora y ahora la miro desde la óptica de la logística, hay muchas cuestiones que pasan en las organizaciones y es por esto, el no tener una mentalidad abierta y de participar y de pensar en trabajar en equipo con los beneficios que el trabajo en equipo trae. Mira, no solamente es necesario pensarlo, sino que es fundamental entender de que no hay futuro si no pensamos de esta manera. Pero Claro, es es decir, llevar fundamental esto eso. ejecutarlo permanentemente y tenerlo como una cuestión de vida para Totalmente. nosotros y para nuestras organizaciones. Totalmente, es Mm. fundamental esto y hay que pensarlo estratégicamente, ¿no? Es un poco lo que hablaba también Débora recién. Em, Así que bueno, no nos olvidemos de esto que ya no es una moda la cultura o el trabajo participativo, sobre todo cuando se le da al operario, cuando se le da a nuestro logístico en una bodega, en un depósito, en un transporte, la posibilidad de, perdón lo que voy a decir, de pensar. No sé, Marce, tengo Mariana, una sí, pregunta. Sí, o una Betsy, pregunta como puede ser. representante en Ah, Córdoba de Betsy, nuestros hermanos ahí la peruanos, presentamos. si algún Sí, compañero sí. peruano también, algún hermano peruano nos quiere dar también alguna opinión, también viendo la óptica desde allí, ¿no es cierto? Buenas Betsy, tardes con adelante. todos. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. De hecho, estaba justo verificando de que tenemos algunos compatriotas, algunos estudiantes, algunos docentes también de Perú. Y en nuestro caso, tal como estábamos conversando hoy en la mañana, el tema de logística es una especialidad pues que sigue las ingenierías, ¿no? Sobre todo la ingeniería industrial. Ujú, Sin embargo, en nuestro caso, bueno, se sabe mucho del tema del puerto de Chancay, que de hecho ujú, tenemos otras ponencias también relacionadas a un tema exacto. de logística. Esta revolución, ¿no? O esto, lo que nosotros conversábamos también en la mañana, que en todo sector, en toda empresa, existe alguien que está, o existe un área de logística, un especialista de logística, que somos como una mixtura en donde no solamente entra a tallar al área las ingenierías, sino también la parte de la administración. El cómo enfocan o cómo el ingeniero incluso menciona el tema de somos un equipo, ¿no? De acuerdo a las imágenes que muestran. Y eso habla pues de las áreas como tal, de esa logística 4.0, de esa relación que tiene con el recurso humano, ¿no? ¿Realmente vamos a ser reemplazados en algún momento o no? Deberíamos trabajar pues en conjunto, ¿no? Qué es lo que se está buscando. La verdad es que la ponencia es muy interesante el enfoque que tienen ustedes, ¿no? Y el agradecimiento, por supuesto, por la invitación, por el tema de la ponencia y a todos, pues, aquellos que nos están viendo por parte de Perú, en las cuales también esperamos que la participación pues siga aumentando, ¿no? Eso era. Muchas gracias, ingeniero Marcelo, de hecho, por la ponencia, por haberlo conocido el día de hoy y por saber cuán Y comprometido dos está minutitos. con esto, ¿no? Sí, espero que se Bueno, repita. gracias, Betsy. Lo tenemos a Néstor levantando la mano, Néstor Chamorro Rimac. Ingeniero Marcelo, buenas tardes con todos. Sí, soy de Perú y más que una duda que me ha hecho hincapié, de por cierto, excelente toda esta reunión de capacitación, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo gestionamos en este caso en el sector de merchandise publicitario que requiere más, ¿no? De personalización y entregas rápidas de los productos corporativos? ¿Cómo gestionamos al personal que no se adapta fácilmente a los cambios que trae esta logística 4.0? Seguramente has escuchado, Néstor, el método de los 5 por qué, ¿no? Y yo te los haría para esa pregunta que me has hecho. ¿Y por qué no se adapta? Em, Muchas veces a muchas de nuestra gente tenemos el culpable fácil, ¿no? El dedito índice fácil. Y como decía Kaoru Ishikawa, em,
Los problemas de calidad están en la gente, la culpa es de la gente, lo voy a decir de la forma más fea posible, la culpa es de la gente, pero primero lo capacitaste, lo formaste, le diste oportunidad de opinar, le diste participación en las decisiones táctico-operativas, le diste herramientas para que mida, lo formaste, lo motivaste. Era como unos 10 mandamientos que decía Kaoru Ishikawa en el control total de la calidad, y en donde al final decía, bueno, si todo eso ya lo hiciste, es la persona. Muchas veces a las personas estamos acostumbradas a tratarlas como esos bisabuelos o abuelos míos allí en el puerto de La Boca, en Buenos Aires, ¿no? De estos gringos brutos, ignorantes, analfabetos, o de estos gauchos mal entretenidos, como decía el Martín Fierro en nuestro libro nacional. Este, y ¿por qué no les das la participación? Seguramente te van a decir, bueno, se van a tomar, si vos le das la mano, se van a tomar del codo. Bueno, pero es un riesgo, asumámoslo. Entonces, de repente, a mucha gente que por ahí no tiene esta predisposición a la opinión, la pregunta que yo le haría es, ¿lo dejaron opinar? ¿Lo dejaron participar? No. Y bueno, viste, es como cuando una persona nunca le dieron participación, va a ser siempre arisca, va a ser siempre, va a rechazar, hasta que alguien le diga, no, no, vení, trabajá y opiná. Vení, haceme tu análisis desde lo operativo. Y bueno, después habrá que hablar de gremios, habrá que hablar de paradigmas muy viejos, aún enquistados en empresas argentinas, ni hablar, peruanas seguro, pero hay que darle la oportunidad a la gente. Por supuesto, en la evaluación de desempeño, que de alguna manera tenga derechos y deberes, ¿no? Porque esto no es darle derechos así a mansalva, pero yo creo que es muy importante que la gente entienda que le damos participación porque es valiosa, ¿m? No imprescindible. Muchas gracias. Ya pude Gracias a vos, Nico. focalizar más o menos la inquietud que tenía. Muchas gracias, ingeniero Marcelo, por la respuesta. Gracias a vos, Néstor. Profesor, una pregunta. ¿Puedo Sí, hacer? sí, sí. Sí, Diego, ¿cómo te va, Diego? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, cuando nosotros tenemos una operación, un almacén totalmente analógico, ¿sí? No tenemos método, no tenemos proceso, y eso se quieren integrar, quieren hacer una transformación digital, una integración 4.0. El cambio, mi pregunta específica es, ¿cómo se hace esta transformación? ¿Se hace una planeación estratégica, el salto directo? ¿O se empiezan a tomar métodos graduales? Y te regresas con la matamosca, para adelante la matamosca. No No sé hay si, un micrófono, ahí está, ese corto. Sí, Diego. si se hacen procesos graduales en la implementación de metodologías. Te lo respondo como... Va a ser una respuesta gourmet la que te voy a dar. eh, Primero la sopa, después el plato principal y al final el postre. La sopa es los procesos. Definan procesos, establezcan, aunque sean a papel y lápiz, pero establezcan, definan, mapeen procesos. Esa es la sopa. Si no hay sopa, no hay postre. El plato principal es incorporar con la gente, sinérgicamente con la gente, esos procesos a la práctica. Cuando todo eso esté andando, la frutilla del postre, bien merecida la tenés porque tomaste la sopa y comiste el plato principal, es la tecnología y la digitalización y la implementación. Yo tengo innumerables casos y uno de ellos tal vez es el caso más interesante porque yo tengo una empresa acá en Córdoba a la que asesoro hace 20 años, que es una empresa, un polirrubro muy grande. Mariana, mi directora, la conoce muy bien esa empresa, en donde empezamos con el cuadernito Gloria en la cola. Nuestro Warehousing Management System era un cuadernito de 24 hojas, marca Gloria, que es una marca típica en Argentina, en la cola. Entonces los muchachos tomaban nota de los movimientos y después había una chica, la famosa Natalia, que al final del día pasaba los movimientos al sistema. El día que le dimos un handheld y que implementamos warehousing, dijeron, ¿cómo no empezamos antes por acá? Aprendiste a hacerlo de la forma más rudimentaria posible, pero entendiste el proceso, entendiste por qué no teníamos que cambiar de lugar un producto sin moverlo en el sistema como coordenadas. Entonces, cuando vos empezás por ahí, obvio, si eso te va a llevar 22 años, no pasaron por encima todos. Tenés que empezar la digitalización, la transformación digital por un enfoque fuerte a la mejora o el relevamiento, a la documentación y la estandarización de los procesos.
integrarlo con la gente y después que vengan todos los chiches tecnológicos juntos. Ahora, eso, que ni más ni menos te estoy narrando una ISO 9001, eh, tenés que hacerlo con liderazgo. El eje de la rueda de Deming en ISO 9001, el capítulo 5, es el liderazgo. Si no hay un eje que mueva eso, y el eje va a ser que haya líderes convencidos. ¿Y en cuánto tiempo podés implementar eso? 10 meses, 12 meses, con un programa, con un trabajo bien claro y con liderazgo y convencimiento del apostolado. El apostolado son los mandos medios. Porque el líder es muy bueno, pero si el apóstol no cree en eso, el apóstol, lo parafraseo religiosamente, no tiene por qué ser religioso, digo, si no tengo apóstoles, si no tengo líderes y no tengo motores de cambio, esos, digamos, 10 meses, un año, no van a ser factibles. Pero una vez que hiciste eso, en un año estás en condiciones de implementar procesos, de trabajarlos con la gente sinérgicamente, de empezar a medir, auditar, mejorar, corregir, y ya ahí estarás en condiciones de una transformación digital. Pero no empezás por el postre, primero la sopa. Gracias. No sé si hay alguien más. ¿Alguna Yo pregunta? quería agallar un momentito. No es pregunta, sino es como volver un poco al agradecimiento por la conferencia, porque la verdad se entendió todo bastante bien. Yo recién me estoy enterando, por así decirlo, de la carrera de logística, que de hecho estoy a punto de hacer el curso de inducción ahora en octubre. Entonces, la conferencia me ha ayudado pues a entender algunas cosas de la carrera y el cómo se trabaja, lo que se va a tratar en general. Y lo dijo de una forma que quedó pues bastante claro y me ayudó mucho, ¿sí? Me alegro A muchísimo. entender más de esto. Así que, y de paso fui anotando todo, eh, la presentación en mi cuadernito Gloria. Pura casualidad, lo juro. Bien, así empezamos en esas empresas, así que buenísimo, Camila, gracias por tu aporte. Em, Eh, sí, Mariana, ibas a comentar algo. No, Marce, tengo una pregunta, a ver si podemos ir cerrando. La última, ¿les Dale, parece? dale. ¿De qué otros rubros se está exportando talento al sector logístico y cuáles son las competencias que se destacan? A ver, eh, la logística tiene dos primas hermanas muy cercanas, ¿no? La ingeniería industrial, por un lado, y la administración, lo que le llamamos nosotros administración, que por ejemplo en Chile se llama ingeniería comercial. Eh, obviamente, todo En esto. Perú, ingeniería empresarial. Ahí Betsy Bien, después nos bien, comenta. pero es equivalente a la carrera de licenciatura en Sí, administración sí, nuestra. sí. Y la ingeniería industrial como más dura, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo lo que les diría es, a ver si entendí bien la pregunta, ¿no? ¿De qué otras áreas? Todas abrevan a la gestión por procesos, todas abrevan a entender transversalmente toda la cadena de suministro y todas buscan la mejora a partir de, como decía Thomas Alva Edison, un tipo que algo sabía, ¿no? 95% de transpiración, 5% de inspiración. Si algo yo aprendí de los años que trabajé con una empresa japonesa, fue a esto de la constancia, la perseverancia. Entonces, por eso yo soy tan, digamos así, entusiasta en las competencias blandas más que en las duras. Sin duras Sí, no hay sí. blandas, perdón, sin blandas no hay duras. Creo que es sine qua non eso. Sí, sí, ahí eso fue claro y fue muy claro en la presentación y sobre todo a pensar en esas habilidades blandas, ¿no? Así que Ujú. la verdad que muchas gracias. Bien, bueno, vamos, si les parece, si no hay más dudas, consultas, preguntas y agradecimientos, vamos a ir cerrando este encuentro. Agradecemos a todos los participantes por sus preguntas, por acompañarnos, al ingeniero Renzulli. Agradecemos cordialmente a la Universidad de César Vallejo de Perú, en representación a la doctora Betsy, que está acá con nosotros, llegó hoy a la universidad, está acá en el Centro Regional Universitario. Es un honor recibirla en nuestra institución y valoramos el trabajo conjunto que venimos haciendo.
esta organización, esta coordinación, empezamos allá por el mes de mayo a trabajar en manera conjunta, articulada entre las universidades. La doctora es coordinadora de la carrera de Ingeniería Industrial y a cargo de ella, bueno, en esta organización de la Semana de la Logística, coordinó el panel que se va a desarrollar mañana, Desafíos y Oportunidades de la Logística del Futuro, como así también el panel de Controles y Estrategias para una logística minera segura, que se desarrolla el jueves a la mañana, y el último, la conferencia de Controles en la Seguridad Aeroportuaria, que la dicta y se va a desarrollar con el Magíster Nangles, que es director de Corpac. Agradecemos enormemente este trabajo, esperamos que esta experiencia pueda fortalecer los lazos de cooperación y de aprendizaje mutuo entre las universidades, con docentes, alumnos y al público en general. Muchísimas gracias a todos y los esperamos mañana para continuar aprendiendo en esta Semana de la Logística. Gracias. Gracias, Marcela. Gracias a todos por ser parte. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctores. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan linda tarde y lindo día. Así que Felicitaciones al expositor y a la organizadora de estas jornadas. Gracias, Gabriel. Gracias por acompañar.